Bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en la noche de hoy. Sean bienvenidos a un seminario más del Instituto de Ciencia Médica, de los seminarios de Genética y Genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Para el día de hoy traemos el seminario titulado Arquitectura Genética del Cansancio Crónico, Pasado, Presente y Futuro, el cual será presentado por el doctor Mauricio Arcos Burgos, quien es de Colombia. El doctor Mauricio Arcos Burgos es médico genetista, es un experto internacional con una trayectoria consolidada en genética humana, genética clínica, epidemiología genética, genética de poblaciones y biología evolutiva. Es profesor en la Universidad de Antioquia de Colombia, pertenece al grupo de investigación en psiquiatría, Departamento de Psiquiatría del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Australia y de la Universidad de Miami e investigador del NIH en Estados Unidos. Sus investigaciones tienen como objetivos identificar variaciones genéticas, biomarcadores, ensayos de pronóstico y, en última instancia, opciones de tratamiento personalizadas para enfermedades en las que la genética interactúa con el entorno ambiental y la carga cultural para configurar el riesgo de afección. Es autor de más de 250 artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales indexadas. Doctor, un honor siempre tenerlo acá con nosotros. Puede dar inicio a su presentación. Como siempre, comentarle a los participantes que al final de la presentación abrimos un pequeño espacio de preguntas y comentarios. Así que, bienvenido, doctor. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Puede dar inicio con su presentación. Muchas gracias, Raúl. Espero que se oiga bien, ¿cierto? Sí, doctor, le escucho Qué bueno. bien. Eh, Gracias también a Iván, a Virginia, a Raúl, a Gumercindo, a todas las personas con las que hemos colaborado y hemos trabajado en conjunto del Instituto Panameño de Investigación. Eh, es un grupo supremamente ágil, dedicado y que tiene investigaciones de punta en muchos aspectos de epidemiología genética y en epidemiología en general. Eh, Solo para mencionar que con Iván somos graduados de la misma universidad acá de Colombia, en la Universidad del Cauca, y compartimos también un gusto por los aspectos complejos pues, de algunas enfermedades. Ya hemos publicado varios artículos en conjunto. Y para mí es un honor estar con ustedes. Eh, y también pues con las personas que están asistiendo. Hay cuántas personas, Raúl? Hay 22, hay bastantes personas. A mí me gusta siempre hacer estas conferencias que sean de conversación y tal. Yo voy a tratar de detenerme en la mitad de las, bueno, en la mitad, sino en ciertos puntos claves de la conferencia o de la charla de hoy, más que conferencia, es una charla, para que no queden hasta el final y que se pierda ese momentum que hay de, o interrogantes que puedan surgir. Escogí este tema porque estamos peleando un artículo en el Molecular Psychiatry que fue revisado hace 2 años. Nos tuvo que hacer una cantidad de estudios nuevos, y es posible que de pronto lo acepten todavía, pero todavía no está aceptado. Así que los datos que les voy a presentar también han sido presentados por otros de mis colegas. Eh, pero es una investigación nueva, como les menciono, está en revisión y de pronto surgen también ideas aquí interesantes que nos puedan ayudar pero deberíamos estarlo sometiendo esta semana de nuevo. Entonces, este trabajo lo iniciamos hace mucho tiempo, lo iniciamos cuando yo todavía estaba en Australia, o sea que hace 7 años, y lo terminamos hace aproximadamente 3 cuando sometimos el artículo. Ha sido un trabajo arduo porque
La colección de estos pacientes fue llevada a cabo por más de 20 años y la persona que había colectado a estos pacientes, digamos, colectado, estoy hablando en términos científicos, pero realmente que había atendido a estos pacientes en Melbourne, en Australia, murió dentro del desarrollo de esta investigación. Entonces, realmente la persona que ha sido el líder de la parte clínica es Brett Leadbury y nosotros hicimos nuestra parte pues desde el punto de vista genético con el liderazgo mío y también de Jorge Iván Vélez que también ayudó y colaboró en los análisis. Eh, el cansancio crónico es una enfermedad muy compleja. Ah, esta es una declaración de conflicto de interés antes de iniciar. Yo solamente hice una evaluación de cuál es el diagnóstico diferencial de cansancio crónico y hay enfermedades metabólicas y también enfermedades de diferentes tipos que pueden ocasionarlo. Pero en general, el cansancio como tal, o lo que voy a denominar ahora síndrome de fatiga crónica, que luego voy a intentar también cambiarle el nombre porque tiene ya otro nombre un poco más complejo, eh, es difícil de diagnosticar, es una enfermedad supremamente crónica, devastadora, que impide que una persona pueda mantenerse incluso de pie durante un periodo de tiempo. Todas estas enfermedades que vemos aquí producen un cansancio crónico, pero no de la magnitud que se ve en el síndrome de fatiga crónica o cansancio crónico. Por ejemplo, aquí está la insuficiencia adrenal, que nosotros sabemos que está asociada, por ejemplo, a enfermedad de Addison, anemia, diabetes, hipercalcemia, enfermedades reumáticas, siempre hay que pensarlas, dentro de las cuales están la fibromialgia, la polimialgia, síndrome Sjögren, arteritis de células gigantes o Wegener's, eh, enfermedad, polimiositis también, la polimiositis muchas veces se confunde y yo creo que esta con las dermatomiositis tienen una serie de criterios diagnósticos que permiten hacer el descarte. Entonces, cuando vemos esto, hasta este instante estamos situando nuestra enfermedad en una enfermedad inmunológica metabólica, pero resulta que hace una década más o menos comenzó a pensarse de que el síndrome de fatiga crónica era realmente una forma de enfermedad psiquiátrica también y dentro de esas enfermedades psiquiátricas con estas características pueden encontrarse la depresión, un síndrome bipolar, formas de esquizofrenias, catatónicas, donde la persona da la impresión de que tengo un síndrome parecido y otras. Y esa complejidad ha hecho que sea interesante. Ha sido interesante una enfermedad que no se ha definido completamente, que no tiene biomarcadores, que no se puede diagnosticar tan claramente como se diagnostican las enfermedades eh, reumatológicas, las enfermedades psiquiátricas o otras enfermedades de tipo metabólica que pueden, vamos a decir que las enfermedades psiquiátricas no tienen realmente un biomarcador, o por lo menos muchas de ellas, a pesar de que ahora sabemos que hay CNVs que producen una esquizofrenia, por ejemplo, o podemos encontrar mutaciones de novo que están asociadas con autismo o con esquizofrenia y que sin lugar a dudas son la causa de esa enfermedad. Entonces, hay algunos biomarcadores que los podemos definir como biomarcadores mayores, genes mayores, determinantes, pero el síndrome de fatiga crónica definido como tal es más complejo y, y realmente yo no soy un experto en diagnosticarlo, pero el grupo con el que trabajé tenía una persona que había trabajado 20 años con estos pacientes y los había seguido por mucho tiempo, personas que estaban completamente eh, en una cama, ¿no? Postradas. Y se ha vuelto más interesante después de la pandemia porque está apareciendo un síndrome de fatiga crónica o chronic fatigue syndrome post-COVID y cada vez se ve más frecuentemente. Entonces, esto
asociado a otras enfermedades virales hace pensar que esa puede ser una causa. Eh, Pregunta para todos, ¿se escucha bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Yo ya voy a entrar ahorita un poco más en materia. Se escuchó bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. se escucha bien. Ah, bueno. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta hasta aquí, hasta lo que yo he tratado, voy a tratar de hacer una eh, determinación más sistemática de qué es lo que se define como síndrome de fatiga crónica y el nuevo nombre que tienen, y los voy a divertir hacia otro paper que sacamos hace aproximadamente 3 años o 4 años, tal vez un poco más, para que si tienen alguna duda de esa revisión, creo que es muy exhaustiva y es buena. Entonces allí podrán entender un poco más y también si quieren conocer los criterios diagnósticos, etcétera. Doctor, hay Eh, una pregunta en el chat. El doctor sí. Gerardo Mejía menciona que se habla mucho sobre cansancio en el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Qué piensa? Ah, yo iba para allá, sí, yo iba para allá, yo Sí, iba sobre para todo allá. en Ehlers-Danlos hipermóvil. Y sí, sí, absolutamente. Yo iba para allá a mostrar que hay unos paneles que están apareciendo y hay una discusión que el año pasado tomó una vigencia impresionante y fue que estos síndromes o colágenopatías, llamémoslas así, sobre todo el Ehlers-Danlos, estaba muy asociado a síndrome de fatiga crónica, sobre todo en mujeres. Pero sí, definitivamente yo creo que ese es un diagnóstico diferencial muy importante y, y como lo menciono, hubo un titular creo que fue en el New York Times o el Washington Post, que vino con todo eso y venía un paper no asociado de síndrome de Ehlers-Danlos asociado. Ahora, yo voy para allá, voy a mostrar, estos son los genes asociados que están realmente, que han dado resultados positivos. ah, de alguna manera más asociados que como definición de mutaciones. Creo que aquí no están estos genes de colágeno. Esto fue lo que yo encontré en la búsqueda que hice hoy. Vamos a ver qué encuentro, pero aquí no hay, ¿cierto? Aquí alguien ve alguno de... Sin embargo, el doctor Mejía tiene toda la razón. El año pasado, ¿cierto que fue el año pasado, doctor Mejía? Hubo pues eso fue un hallazgo muy interesante porque cansancio crónico y para nosotros los genetistas pues es muy importante porque eh, ese pues es un gen mayor que produce una enfermedad, digamos, típica, un síndrome que nosotros conocemos bien. Pero yo le voy a comentar algo, doctor Mejía. Nosotros hemos hecho, ya llevamos casi unos 10.000 exones y hemos encontrado muy pocas mutaciones asociadas al Ehlers-Danlos. Yo no sé si lo estamos haciendo bien o algo que voy a proponer luego, al final. Y es que yo creo que tenemos que irnos a buscar mutaciones somáticas o musculares o no sé de dónde que de pronto estén produciendo esto, porque en mutaciones germinales no lo estamos encontrando. ¿Alguna nota sobre eso, doctor Mejía, qué piensa? Pero ese es un punto clave, absolutamente. Sí, doctor Gerardo Mejía, un saludo. Eh, Un gusto. igual, igual. Es interesante que el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil es el único al que no se le ha asociado hasta ahora un gen relacionado. O sea, todo lo otro, el cifoescoliótico, Ah, ya. varios sí tienen genes asociados, pero el hipermóvil no. Todavía hasta la fecha no se sabe cuál es el gen relacionado al hipermóvil. Ah, ese es un punto clave, ¿no? Yo le soy franco, no sabía que se diferenciaba tan drásticamente del otro. Es muy interesante. Muchas gracias también. Pero sí, es decir, yo recuerdo haber leído no leí el paper, para serle franco, leí lo que apareció en uno de estos periódicos, que no recuerdo cuál de los dos fue,
pero había una discusión enorme de los clínicos eh, norteamericanos diciendo que el síndrome de fatiga crónica estaba muy asociado a síndrome de Ehlers-Danlos. Definitivamente sí. Y no solamente ese prototipo, ¿no? De síndrome de fatiga crónica, sino otra serie llamémoslo así, de formas autoinmunes de colagenopatías. Pero sí, ese es un punto clave. Es decir, estos son lo que describen como, digamos, como panel y asociaciones. Incluso aquí pues hay unos genes que están muy relacionados con trastornos psiquiátricos, los conocemos nosotros bien, pero que no tienen una definición clara y las asociaciones son, para ser franco, nominales, ¿no? Muy débiles. Entonces, nosotros pues comenzamos a trabajar en esto y, perdón, voy aquí. Este es el artículo del que les voy a hablar hoy. Se llama así, encontramos una asociación a genes de la familia de Old-Dubai, son genes relacionados con neurodesarrollo. Vamos a explicarles todo lo que hicimos. Y ahora ya no se llama definitivamente síndrome de fatiga crónica, sino encefalomielitis miálgica, este síndrome. Este trabajo fue hecho en la parte clínica por Brett Lidbury y Donald Lewis, que fue la persona que murió. Hardy Patel, Jorge Iván Vélez participaron en la parte analítica. Los otros, Julio Licinio, Mauricio Cuarta, son personas que han estado trabajando en la parte psiquiátrica con nosotros. Este es un grupo con el que trabajamos con Juan Javier López y Mario Sasa de Colsanitas, acá del grupo Keral, y Claudio Mastronardi, que es un biólogo que trabaja en neuroinmunología. Este es Mauricio Arcos Holzinger, es un médico, es hijo mío, y él fue quien realmente nos trajo a colación, ¿no? Y nos trajo toda la idea del género de la familia de Old Dubai, y nos dijo, hombre, ahí hay unos genes interesantísimos, y estos genes, y parte de la hipótesis la ha planteado él. Aquí falta una persona que nos ha ayudado a pensar qué es lo que puede estar pasando, que es William Álvarez, pero estas correcciones van a ir en la nueva versión que se va a enviar. Eh, Brett pertenece a la Universidad Nacional de Australia. Hardy también, Hardy Patel es la persona que nos hace todos los análisis de, digamos, de Next Generation Sequencing. Eh, y otras personas pertenecen acá al grupo de Medellín y, como les digo, Mauricio Cuartas está ahora vinculado a EAFIT. ¿Quién se me queda aquí? Mali Wong y Julio Licinio trabajan en Sunny State Up, New York. Ah, ese es el grupo en general de lo que estamos trabajando, los que hemos estado trabajando en este paper y que, por eso menciono, está sometido en moléculas psiquiátricas y lo vamos a someter a una revisión ahora. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho. Bueno. Nosotros incluimos 77 participantes que habían sido estudiados, como les menciono, por Don en Melbourne. Yo estuve allá con este grupo, que es un grupo que solo visitaba esa clínica y tenían una consulta al menos mensual, una al menos mensual, y que habían estado por mucho tiempo bajo la evaluación de Donald Lewis. Y Brett Lisbury estaba estudiando y ha sacado pues varios artículos importantes relacionados con este síndrome y sobre todo los métodos diagnósticos. Ellos han desarrollado técnicas especiales también para hacer un diagnóstico claro, preciso y usando pues criterios operativos taxonómicos para definir la entidad. Todo estuvo aprobado por la Universidad Nacional de Australia. Eh, También nosotros solamente conocimos los resultados de
del Next Generation Sequencing por número, no sabíamos a quién pertenecían. Eh, y vamos a hablar luego un poco más sobre la parte de controles y casos y cómo conseguimos controles y por qué creemos que funciona. Perdón, yo quiero mostrarles algo. Este artículo, que creo que lo pasé y no lo mencioné ahorita que regreso, es un artículo que apareció en Diagnostics y ha sido muy citado y trae una revisión exhaustiva de lo que es este problema. Mateo era un estudiante en ese entonces de la carrera de medicina en la Universidad de Rosario. Y aquí está Claudia Silva también, que era profesora en ese entonces en la Universidad de Rosario. Pero yo les recomiendo que si quieren enterarse un poco más de esto, es, es este artículo de revisión que y está disponible para que lo lean. Trae todo lo que es, digamos que los criterios taxonómicos operativos de cómo se define esto, cuál es la historia del pasado, cómo se definió también que hay algunas enfermedades autoinmunes, también metabólicas, y trae una revisión muy, muy detallada hasta el 2019 o 2020, algo así. Am, estos son digamos, los instrumentos que se usaron. Una escala de sueño, DAS-42, el inventario de fatiga multidimensional también. Y este que fue desarrollado por el grupo de Bradley y de Don Lewis, que es el tiempo de estar de pie, con unas modificaciones que ellos incluyeron también en ese test. Ese test está muy bien evaluado y también ese paper donde se escribe este test de diagnóstico, eh, digamos que ha sido muy citado. Y la Academia de Noruega y la Academia de Canadá usan también estos test que se desarrollaron en nuestro grupo. Entonces, si algo me parece a mí que de pronto con eh, el nombre de Brett Lidbury con este Wake Stand Time, pueden ustedes hacer una evaluación de los criterios diagnósticos. Vuelvo a repetir, yo no, yo vi los pacientes, pero no les hice el diagnóstico. El diagnóstico fue hecho por otra persona y esa no es pues tampoco ese no es mi expertise, entonces no quiero irme a meter aquí, solamente les estoy mencionando qué fue lo que se hizo, por si alguien quiere encontrar un detalle mayor o quiere estudiarlo o quiere verlo. También pues todos sabemos que eh, para otros síndromes, por ejemplo como Ehlers-Danlos o Marfan o todos estos que nosotros pensamos de hiperelasticidad, pues también hay una serie de criterios diagnósticos y test especiales para poder definirlo. Bueno, eh, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Celular. Hola, Bueno. Mauro. Iván Hola, Landines. ¿qué más, Pancho? Mauro, una pregunta. ¿Tiene que haber algún detonante ambiental? Sí, yo creo que sí, debe haberlo. Es que porque no es una enfermedad que se inicia, digamos, incluso después de la pubertad comienza a aparecer en general. Afecta más a las mujeres también. Y es factible que haya un detonante. Puede ser, por ejemplo, un virus. Por eso ha tomado tanta importancia y por eso lo quise presentar porque aunque yo tenía algunas cosas digamos, nuestra genética clínica clásica para presentar algo que estamos sacando también desde Colsanitas. Me parecía que este era algo un poco complejo y también nos traía a colación nuestro trabajo con lo que estamos haciendo en, eh, en enfermedad renal no tradicional con los pacientes panameños. Entonces, también para revisar la metodología y que también surgieran preguntas acerca de eso, ¿no? Pero sí, definitivamente, yo creo que es algo como lo que estamos viendo en tus pacientes, en vuestros pacientes con enfermedad
renal no tradicional, ¿no? Sin duda. Entre otras cosas, vi que se unió a la conferencia Natalia Costa y nosotros hemos visto, por ejemplo, que la depresión es un detonante de demencia, ¿no? No se alcanza a imaginar la magnitud y la importancia que tiene, por ejemplo, la depresión en demencia. Entonces, yo creo que es muy complejo la enfermedad como tal. De hecho, nosotros esperamos encontrar genes relacionados con inmunidad y nos topamos con estos genes que están más relacionados con neurodesarrollo y trastornos psiquiátricos, que son los que les voy a presentar al final. ¿Alguna otra pregunta? Sí, 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 es más o menos lo que Iván pregunta, ¿no? Bueno, ¿podemos seguir? Sí. Bueno, sigamos. Entonces, eh, esta, bueno, este es un resumen detallado de qué fue lo que se hizo desde el punto de vista de genética con estos pacientes. Es la figura número uno de este paper. Entonces teníamos 77 pacientes la sigo nombrando como síndrome de fatiga crónica, me parece que lo más fácil. eh, a los cuales les hicimos una captura exómica total que se hizo en la unidad de la Universidad Nacional de Australia, en la escuela de John Carton. Y allá pues eso fue un trabajo, ellos trabajan muy bien esa parte y Hardy hizo limpieza en general de todas estas variantes. De los SNPs y las inserciones de lesiones, microlesiones que se reportan en este exoma, en este exoma total de los 77 pacientes, encontramos 4 millones, casi 5 millones de variantes, de las cuales había 1 millón que no había sido previamente reportada. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno cree que pues, variantes están todas reportadas y no, y en ese entonces, pueda que ahora estén, ya se conozca más, pero en ese entonces no quedaban una gran cantidad. Eh, lo que hemos hecho y este análisis está relacionado con la evaluación de marcadores que sean comunes, o sea, que tenga una frecuencia mayor al 0,01. Toda la metodología que vamos a seguir de ahora en adelante es una metodología para variantes comunes. Para variantes raras se usa otro tipo de metodología y aquí no estamos incluyendo ese tipo de variantes. Eso hay que hacerlo aparte y es muy probable que ahí aparezcan mutaciones importantes. De hecho, sabemos que hay algunas mutaciones importantes, no sabemos cómo funcionan, pero sí ya las conocemos. Eh, entonces, quedaron 285.000 de variantes raras que se sacaron y, perdón, esto vienen a ser, no, esto es, y a ver, teníamos 3 millones, quedaban 3 millones después de que extrajimos esta variación nueva. De esta se sacó, pero ¿por qué dicen? Con un solo, estos también se sacaron, o sea, los que eran monoalélicos, perdón. Y esta es la variación que realmente tiene, es frecuente, que tiene una tasa de llamadas o una razón de llamadas mayor al 0,90. Las otras también se sacaron las que estaban en desequilibrio de Harry Weinberg, o sea, un P menor de 0,05 dividido por el número de marcadores que quedaban. Entonces nos quedan 470.000 marcadores. De esos 470.000 marcadores, nosotros lo que hacemos es que sacamos variación que es sobre, eh, llamémosla, que expresa la misma que,
que se puede estar expresando que es sobre o redundante, llamémoslo así, porque está mejor, sí, mejor que escrita, redundante, y esos 183.000 marcadores que los cortamos o los quitamos, los dejamos para hacer una serie de matrices que van a pedir o nos van a permitir corregir por lo que se denomina variación genética propia de cada individuo y la similitud que pueda existir entre ellos. Ese es un control que se establece de tal manera que cuando estemos trabajando esa variación génica que expresa, digamos, una asociación o tal, y que no está relacionada con el hecho de ser o no ser afectado por, en este caso, síndrome de fatiga crónica, pueda ser controlada. Entonces, estos marcadores se extraen, se hace la matriz con estos marcadores y se dejan aparte. Es lo mismo que siempre hemos hecho. Eh, y nos quedaron solamente 277.000 marcadores. Ahora, el primer análisis que nosotros hicimos lo hicimos sobre estos marcadores, pero entonces nos preguntábamos cómo podemos hacer para eh, controlar. Lo que introdujimos hace mucho tiempo en un artículo no un artículo, sino un trabajo que publicamos en nefropatía membranosa hace muchos años, fue el uso de controles en general de la población que habían sido descritas por otras cohortes. En este caso, como esta enfermedad es supremamente rara, nosotros asumimos que el resto de la población que ha servido para tipificar, en este caso, los 1000 genomes, por ejemplo, nos puede servir como control. Hicimos el apareamiento, vimos cuáles eran comunes con lo que está escrito en la literatura de 1000 genomes y nos quedaron 81.000 marcadores. O sea que de estos 4 millones, miren ustedes que hemos limpiado una cantidad sustancial y solamente nos queda un número relativamente pequeño para poder trabajar con ellos, pero que es suficiente para cubrir todo el genoma y que además de eso nos permite tener un grupo control de marcadores para poder hacer, digamos, todo esa limpieza que está otorgando la variación génica individual y poblacional. Y a esto le aplicamos una serie de modelos mixtos multilocus y modelos mixtos de locus único. El modelo multilocus es muy interesante porque es un modelo oligogénico que permite probar la presencia de interacciones génicas. Es muy poderoso y nosotros lo hemos encontrado que, por ejemplo, en nefropatía membranosa, cuando descubrimos pues, el gen que produce nefropatía membranosa, era con 60 pacientes logramos hacer esto. Perdón, con 300 pacientes logramos determinarlo y no se necesitan decenas de miles o centenares de miles como están usando en otros análisis de GWAS que se usan. Y así hemos encontrado también genes relacionados con interacciones genéticas que modifican, por ejemplo, la edad de inicio de la enfermedad de Alzheimer, eh, entre otros. Y esta parte fue lo que nosotros denominamos el análisis de descubrimiento y además de eso intentamos hacer una replicación con un estudio que se hizo de 80 individuos caucásicos que habían sido reclutados en Nevada, en los Estados Unidos, 40 casos y 40 controles. Y ellos habían reportado el GWAS sin encontrar significancias menores con un P menor a 0.0000, bueno, 8 a la menos, 10 a la menos 8. Y tomamos 77 genes con 2.493 marcadores que nos dieron positivos en esta fase de descubrimiento para buscar replicación. Ahí encontramos unas replicaciones, sin embargo, los genes que nosotros, en los que estamos más interesados, no se replicaron otros que son muy interesantes también, pero el hecho de haber descubierto en esta primera fase, estos que están relacionados con el neurodesarrollo, pues nos atrajo muchísimo, digámoslo así, ¿no? Uno, cuando encuentra algo se siente
excitado y atraído por ciertos hallazgos y a nosotros nos ha interesado mucho esto de la familia Olduvai. Am, ¿Alguna pregunta aquí con relación a esta figura? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, sigamos. ¿Se está oyendo todo bien? Vamos, porque a veces uno que se queda hablando y no se da cuenta que... Sí, se escucha, señor. Ah, bueno. Entonces vuelvo a hacer como un resumen de eso. Entonces nosotros extrajimos las variantes que eran raras, las que no estaban con calidad, aquellas que eran monogénicas, aquellas que estaban en un desequilibrio de Hardy-Weinberg supremamente importante. Es decir, nos quedamos solamente con un número de variables, de eso los dividimos, esos números de variantes las dividimos en dos grupos. Con un grupo calculamos las matrices de identidad para poder corregir por, digamos, ese componente individual de variación génica y de similitud que pueda existir. Hicimos luego una compatibilidad con lo que ha sido descrito en poblaciones caucásicas que están reportadas en el 1000 Genomes y que tienen ancestría, digamos, la misma que tienen la población caucásica en Australia. En Australia hay diferentes tipos, pero esta población era mayor, en su mayoría caucásica. Y en esa fase de descubrimiento es cuando tuvimos 77 genes que lo encontramos asociados con significancia y que en los cuales habían 2.493 marcadores, buscamos encontrar una replicación con lo que ha sido publicado en otro GWAS que fue reportado en 40 individuos afectados en Nevada y 40 individuos controles. Valga la pena y es importante mencionar que ahora se está haciendo un GWAS grande, pero es muy difícil diagnosticar síndrome de fatiga crónica. Yo estoy muy seguro que lo que Don Lewis tenía era un grupo muy selecto, muy exquisito de pacientes que los había seguido por mucho tiempo y que definitivamente cumplían con los criterios internacionales y los criterios que ellos habían desarrollado para diagnóstico de la enfermedad. Bueno, entonces seguimos. Aquí están diferentes tipos de modelos a través del genoma. En el eje de las Y está la significancia. Esa línea roja que ustedes ven es donde se encuentra significancia clara. Ese es el punto de corte. Aquí se ve, por ejemplo, una zona en el cromosoma 1. Esta misma zona se ve también en este otro tipo de modelo. El primer modelo es el multilocus aditivo. El segundo modelo es el single locus aditivo. Y así, multilocus dominante y single locus dominante. Es decir, uno puede aplicar varios y comienzan a aparecer una serie de variantes que son significativas. Estas variantes que ustedes las ven como unos puntos pues muy pequeños, pero a través del genoma, pero aparecen muy claramente en el cromosoma 1, repetidas, muy significativas. Miren ustedes que, por ejemplo, este está alrededor de a la -12, a la -12 también. Aquí aparecen ya otros puntos claves en el cromosoma 9 y así sucesivamente. Y de esta lista de genes nos llamó mucho la atención y inicialmente yo dije, bueno, pero ¿por qué nos están saliendo tanto? Estos son genes relacionados con neuroblastoma y son genes del desarrollo que se llaman todos estos NBPF1, NBPF10, NBPF10 y 16, están todos recorriendo el cromosoma 1, pero miren ustedes la distancia. Que nosotros dijimos, bueno, probablemente esta señal es la misma, ¿no? Y es muy probable que sea la misma, esta que está en NBPF10 y 16. Sin embargo, este está casi a ver, 1.600.000, 16.990.052 y este está en 145 millones, o sea, la distancia en términos de megabases es enorme, entonces no podemos decir que es por desequilibrio de ligamiento que están todos estos, además de eso son diferentes prototipos y son las asociaciones más grandes. Aquí, esta es la asociación inicial, por ejemplo,
esta que se ve en NBPF10, que es donde está la -10, y que cuando se corrige por múltiples comparaciones usando FDR, sigue siendo pues, muy positiva. Pero son genes de la misma familia, pero que están supremamente lejanos. Y estos genes tienen que ver con el desarrollo cerebral y hay algo más interesante, con el tamaño del cerebro. Son los que hacen crecer más el cerebro en términos evolutivos, en lo que se ha visto en los análisis de primates. Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque Mauricio vino y me dijo, mira, esos genes están relacionados y ellos se comienzan a ver mutados y en la medida que va apareciendo la bipedestación. Y hablando con William Álvarez, que también va a ser incluido en este, él me demostró que hay unas asociaciones claras de lo que es el, el, la persecución, el trote a largo término, es algo muy interesante, ¿no? Cuando comienza a aparecer el cerebro, también va apareciendo eso y la persecución de animales que están heridos. Y ahí no se puede tener fatiga, ¿no? Cuando se va detrás de un animal que se está cazando. Entonces, están relacionados con resistencia física también y con el tamaño cerebral. Y son los que toda la familia Olduvai, ustedes pueden buscar ahorita mismo pueden entrar y buscar en Google, hacer un Google y van a encontrar que la familia Olduvai está supremamente relacionada con el desarrollo cerebral. Y estos tres genes, lo que vuelvo y repito, es supremamente llamativo porque no están en desequilibrio de ligamiento. Eh, Entonces, nosotros, es decir, pensamos que hay alguna asociación, eso es lo que estamos reportando. Cuando hicimos el análisis de replicación, este es otro modelo, pero el que les voy a mostrar es otro modelo, y aquí hay un gen, este PTPRD, perdón, PTPRD, que lo encontramos supremamente asociado también en la muestra que había sido reclutada en Nevada. Entonces, hay una replicación de este gen, definitivamente. Eh, en el cromosoma 9, como les digo, es una de las asociaciones más fuertes que nosotros tenemos y que nos hace sospechar de que sea verdad, ¿no? Porque, vuelvo y repito, está reportado también en la asociación nominal que habían encontrado en Estados Unidos. Entonces, estos son digamos, los sospechosos que tenemos inicialmente. Y así como conclusiones, ya van a ser las 8 ya. Eh, Podemos decir que encontramos unas asociaciones en estos grupos de genes que están relacionados con desarrollo cerebral de la familia Olduvai, que hay otros también que están asociados en otras regiones. Encontramos unas replicaciones en estos genes de la muestra que había sido estudiada en Nevada. Y lo interesante, vuelvo a repetir, esos genes están relacionados con neurogénesis cortical, evolución cerebral y neuroblastoma y han sido también implicados por varios estudios en esquizofrenia y autismo. Entonces pensamos que esta enfermedad puede tener una correlación más neuropsiquiátrica que autoinmune, por lo menos en el grupo que nosotros hemos estudiado, definida bajo esos criterios que son supremamente rigurosos en un grupo de pacientes muy exquisito, con un seguimiento muy largo. Y todavía pues no estamos reportando la variación rara que va a ser va a ser parte de otro artículo. Eso es lo que tenía yo para contarles. Y entonces algunas preguntas para que... Profesor, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por su conferencia. Me queda una duda.
esas variantes que mostró, pues vi dos sinónimas, en intrónicas la mayoría. ¿Cómo Estas. explicarla? Sí, esas. Ah, ya, ya. Sí, mira, no, estas son las Y las primeras. otras, y las de las que están relacionadas con el desarrollo cerebral. ¿Cómo? Por ejemplo, estas son más, más, digámoslo así, no son funcionales Oh, realmente, pero hay algunas que son funcionales. Por ejemplo, la última, esa que es Mi Sense, y las que están intrónicas en esta parte que te estamos reportando del exoma, están muy cercanas a las regiones de splicing alternativo, ¿no? Entonces tienen alguna funcionalidad, digámoslo así, teórica, pues, porque esa es la parte que se secuencia. Estas otras, también las que siguen, a ver. Y esa es una buena pregunta. ¿Y por qué aparecen tantas intrónicas? Y la razón es que para poder nosotros replicar lo que ya había sido hecho, tuvimos que ajustar nuestras variantes a un chip que era la gran mayoría que habían usado ellos, que era casi de variación intrónica, un chip que no es, digamos, exónico como tal. Entonces, por eso aparece intrónico esto. Pero recuerda que aquí, como te digo, nosotros no estamos reportando la variación rara, que puede ser la mayor cantidad de la que tenemos funcional, es rara. Pero funcional me refiero a que son los stop counts o missense o frame shift o variantes de, del ORF, por ejemplo, etcétera. Esas dos variantes no las estamos reportando aquí. Entonces, por eso tú ves tanta, digamos, sí, variación no funcional frecuente, y es por eso, ¿no? Justamente por eso, pero en la rara sí hay variantes funcionales, que como te digo, no las estamos y en este caso, cuando hicimos la replicación, ellos habían usado un chip que era la gran mayoría de los chips que habían incluso no es ni de Illumina. Nosotros tuvimos que coger esos datos y volverlos a procesar desde cero con una software que ya no existe y que lo vendía Affymetrix. Entonces ese chip de Affymetrix, que es viejo, que tenía algo así como 400.000 variantes, casi todo es intrónico. Muy frecuente la variación intrónica, pero frecuente me refiero a que tiene unas frecuencias alélicas muy altas, pero que no son variación frecuente. Entonces tú ves aquí que las que estamos replicando sobre ese gen, pero es la que nosotros, si me entiendes, teníamos y que era compatible, digamos, para el análisis. Por eso acá en esta gráfica tú ves que solamente nos quedan 2.493 marcadores al final para poder hacer el análisis. No sé si, si entiende la explicación. ok, ¿y no había alguna antecedentes familiares en esa muestra? Pues usted hablaba como de familias, entiendo. Pues, No, 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 aquí no, nada. no, no, esto es como Es, cuando uno analiza el es síndrome por de nefropatía yiguas. membranosa. Sí, no, y no, nefropatía membranosa, no aparecen enfermos en una familia. Es supremamente, es decir, yo no he visto reportados síndrome de fatiga crónica ni siquiera casi en gemelos. Hay uno que otro, porque una de las bases pues, fundamentales de por qué se piensa que esto es genético es que hay algunos gemelos que han tenido, pero es rarísimo. Es rarísimo, entonces no es una enfermedad familiar. No significa que no sea genética. Nosotros lo demostramos con nefropatía membranosa en ese paper, pues que es un clásico. No es hereditaria, pero es genética, ¿cierto? Ahora, dentro del futuro de las cosas que yo creo que van a comenzar a aparecer es algo que yo he venido mencionando en las conferencias que doy, por ejemplo, en reumatología o en neurología a veces, y es que nosotros no estamos analizando la presencia de mutaciones somáticas. Nosotros analizamos el exoma de lo que llega de la sangre, de los linfocitos. Pero, por ejemplo, tú conoces ese trabajo clásico de Bexas, que lo hizo también una niña colombiana en el NIH con este grupo, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre, ahora no lo recuerdo. Eh, y ellos encuentran que las mutaciones son somáticas, ¿no? Es decir, aparece la enfermedad, Bexas, que es una forma de ah, artritis localizada en orejas, en nasal y con deformidades también esqueléticas.
con baja talla también y con un cuadro autoinmune tremendo, pero en la sangre no aparecen las mutaciones, pero cuando tú tomas un pedacito de ese cartílago que está fregado en el lóbulo, en el hílix, en la oreja o en la nariz, ahí aparece ya la mutación en ese gen. Entonces, nosotros no estamos analizando esto y esto puede ser un problema de tipo somático también que se ejecuta o que aparece durante el desarrollo y que tiene una noxa que lo dispara. Es posible, nosotros vamos a tener que en el futuro tomar muestras que no solo sean sanguíneas, sino que tenemos que buscar cuál es el tejido que mejor nos expresa cresta neural, que nos expresa bien también sistemas glandulares, que nos expresa bien también cartílago, etcétera, o en otras palabras, mesodermo, porque nosotros no estamos estudiando bien todas las mutaciones posibles que pueden aparecer a nivel eh, somático. Entonces, eso puede ser. Ahora, el hecho de que encontremos una asociación puede significar dos cosas. Primero, que hayamos hecho un mal grupo control, que eso ningún científico está libre de esa embarrada. Por ejemplo, nosotros aquí para saber que el grupo control servía, usamos una estrategia que diseñamos desde 1994, que es definición, por ejemplo, de FSTs, búsqueda de micro diferenciación, en un artículo que publicamos sobre vitiligo. Y esa es la técnica que están usando ahora. O no se sabe, pero nosotros es decir, lo inventamos en mi grupo. Eh, y también usamos otra serie de estrategias como es poblaciones que sean muy similares, que no se diferencien, que tengan por ejemplo, los valores de FCTs son siempre menores de 0.02. Entonces, pues todas estas cosas las hacemos para que no ocurra que sea una asociación espuria debido a que no hay un control entre un control adecuado entre, pues valga la redundancia, entre los casos y los controles. Segundo, que eso ocurra en esta población nomás. Tercero, que nosotros tengamos una población muy exquisita, muy bien definida y que eventualmente, por ejemplo, pueda aparecer un efecto fundador. En otras palabras, por ejemplo, si tú comienzas a muestrear pacientes con Alzheimer aquí de inicio temprano, pues vas a encontrar una asociación tremenda a la presenilina 1, ¿no? Porque pues, aquí está la mutación, esa paisa y tal. Eh, entonces, hay muchos problemas con las asociaciones y esto es lo que estamos reportando acá. Por eso tratamos de replicar en una muestra que ya estaba y encontramos esa replicación de esos genes, lo que hace sospechar de que no sea espuria también esas otras asociaciones que tenemos ahí. Pero la que nosotros tenemos con estos genes de neuroblastoma, realmente nosotros no la replicamos aquí en este estudio. Es algo nuevo y vuelvo y te digo, mira, pues a mí me causa mucha eh, curiosidad más científica por lo que hemos trabajado en evolución y porque pues yo he trabajado mucho tiempo en neurodesarrollo, pero los otros son ese, por ejemplo, ese gen de PTPRD es importantísimo. Esa es más o menos pues la razón. Pero muy válida tu pregunta, Natalia. Muchas gracias. Mauro, Sí, Iván, Mauro, ¿por qué esto es más frecuente en mujeres? sí, yo sí no estoy mal, creo que es más frecuente en mujeres. Ahorita no tengo aquí, pero yo casi estoy seguro. Es decir, por lo menos en nuestro grupo había, había más mujeres y usamos grupos controles. Te digo yo con certeza eso. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver. Sí, sí es más frecuente en mujeres, definitivamente.
Y las mutaciones estas están enriquecidas en mujeres. Eso no lo vi, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, ¿viste? Mauro, y otra pregunta. ¿Estos pacientes tenían antecedentes personales de trastornos del neurodesarrollo cuando estaban pequeños? No, no, nada. Esa es gente casi que normal, gente que, de hecho, uno de los criterios diagnósticos pues, es que no tengan nada sindromático, ¿no? Ni que hayan tenido algo, no, nada, no tienen nada. Es decir, visualmente, ni se les encuentra tampoco criterios para una enfermedad reumática, ni para una miositis, para una miopatía, para una neuropatía. Es decir, esos tiene que descartarse para que queden esos síndromes, digamos, los que son crípticos, idiopáticos, que no tienen otra explicación y que muestran unos criterios, por ejemplo, que no pueden estar parados, creo que son 8 minutos, algo así. Pero eso es un criterio pues muy fuerte, ese que no puede estar de pie por mucho tiempo. Es una enfermedad supremamente grave, pero no tenían nada. Ellos comienzan alrededor de la pubertad, un poquito más, a tener este problema de fatiga y ya tienen que estar postrados. Como te digo, había pacientes que llevaban más de 20 años con Don Luis. Hola, doctor. Excelente presentación, ¿no? De verdad que un tema muy interesante. Voy a leerle un chat donde hay una pregunta por parte de la doctora Olga. Pues menciona, gracias por su charla, muy interesante tema. Mi pregunta es si en este grupo de pacientes se incluyeron casos que habían sufrido COVID o en el trabajo anterior a esta pandemia. Ese trabajo es anterior a la pandemia. Todavía no sabíamos que iba a volverse tan importante este síndrome pues era importante, era muy interesante, pero ahora ha tomado mucho, digamos, mucha importancia por varias cosas. Primero, por el que está apareciendo síndrome post-COVID y Claudio Mastronardi, que ya no está trabajando, se fue para el lado oscuro a trabajar con el gobierno en otras cosas, pero perdimos un gran neuroendocrino inmunólogo. Y me llamó y me dijo, Mauricio, ¿por qué no buscas estos genes que están asociados con síndrome de fatiga en pacientes post-COVID y buscarlos en el grupo que tienes con el BRED? Porque bueno, Claudio alcanzó a trabajar con nosotros en esto. Y esa es una excelente idea, ¿no? Es algo que podemos hacer también ahora en el futuro. Lo que pasa es que pues, a veces no queda tiempo para hacer tanta cosa, pero sí, estos pacientes son pre-COVID y como decía el doctor Mejía, también está adquiriendo una importancia tremenda porque estas síndromes de colagenopatías están apareciendo también relacionados con síndrome de fatiga crónica y sobre todo de post-COVID, ¿no? La fatiga post-COVID es tremenda y es igual que el síndrome de fatiga crónica, pero es post-COVID, definitivamente. Muy buena pregunta. Y tenemos que buscar a ver qué aparece. Hola, buenas noches. Buenas Tengo noches. una pregunta. Hablas con César Payán. Hey, Ave María. Aparecí de las tinieblas también. Ve, Mauricio, muchas gracias por la presentación. Estoy aquí porque tenemos un amigo en común, Giovanni. Estamos en el mismo Ah, grupo. ya, claro. Sí, me llama la atención, Mauricio, que es más o menos como en la dirección de la pregunta que te hizo la doctora Natalia Costa, creo que fue. Son Sí. 77 pacientes con síndrome de fatiga crónica, una enfermedad multifactorial que posiblemente tiene un componente genético, pero que vos mismo mencionaste que no hay agregación familiar, que Ujú. son casos esporádicos pues, y de poca frecuencia dentro de las familias, y con esos 77 son capaces de identificar tantas señales en el GWAS. A mí me suena mucho las opciones que vos diste, que pudiera ser un efecto fundador, que fuera un conglomerado genético ahí en Australia. No conozco muy bien la historia de creación de Australia, pero seguramente fueron pocos fundadores iniciales en Australia, los que se movieron de Inglaterra. Con Sí. los exomas, ustedes hicieron, vos mencionaste algunos estadísticos de genética para identificar endogamia, el FIS y otros.
Ujú. ¿Ustedes lo midieron en estos pacientes? O sea, ¿estos pacientes son homogéneos genéticamente entre ellos? Porque es que de esas variantes, el MAF de todas está como entre punto 24 y punto 45. O sea, la mitad de los pacientes tienen las variantes que vos estás identificando y por eso con tan poquitos pacientes estás encontrando esa señal. Entonces, o sea, si uno cogiera 77 pacientes no relacionados con síndrome de fatiga crónica, no esperaría uno encontrar eso así tan marcado, esas variantes frecuentes. Entonces, Pues, ¿cómo lo han pensado ustedes eso y cómo se podría estudiar? sí, César, excelente pregunta. No, es que esto, es decir, y de hecho los revisores nos plantearon eso. Yo, fíjate que cuando encontramos la asociación con nefropatía membranosa, encontramos una significancia de 10 a la menos 30 y de 10 a la menos 100. Y nos dijimos, no, eso es un artefacto. Y así estuvimos un año pensando que era un artefacto hasta que nos dimos cuenta que era verdad. Y eso que tú estás planteando, César, es muy importante, que pueda ser un efecto fundador. Entonces, ese fenómeno de microdiferenciación, espérate a ver si podemos abrir aquí, yo creo que podemos mirarlo, sí, ya que no hay. Entonces vos también terminaste con Giovanni y con. Ah, no, 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 tú terminaste en la del Valle, ¿no? Raco. Ah, claro. No, yo estoy con la Nacional en la sede de La Paz, me volvió a No, llenar. pero, no, pero digo, pero tú terminaste en la del Valle, ¿no? Sí, Ah, sí. Es que no lo tengo aquí, mira que no lo puedo abrir en este instante. Ay, Dios, porque si no te mostraba. Sí, este sistema con el que yo trabajo tiene una posibilidad de definir, eh, la presencia de microdiferenciación basado en FCTs, que al final pues son test de heterocigosidad versus homocigosidad, ¿cierto? Todos lo conocen muy bien porque has trabajado mucho en eso. Entonces, medimos FSTs individuales, FIS, perdón, FSTs y FITs. Y tratando de que no existieran, sobre todo regiones que mostraran esas corridas de homocigosidad en los pacientes y comparados con los controles. Entonces, eso está, digamos que más o menos curado, pero no se puede decir completamente, César, que no puede hacer eso. Eso puede suceder. Nosotros hacemos todo lo posible porque no ocurra. Lo que pasa es que yo dejé de tenerle miedo a esa parte, o al fenómeno de microdiferenciación como causa de asociaciones, por ejemplo, por un efecto fundador, porque nosotros casi perdemos ese hallazgo de nefropatía membranosa por ese miedo, sino que estuvimos de buenas, que apareció por ahí un paper y la pillamos. Y en ese caso teníamos muy poquitos pacientes. Por ejemplo, imagínate tú que teníamos una asociación tremenda en 60 pacientes franceses. Entonces, bueno, algo está pasando, ¿no? Entonces, yo me prometí que no iba a tener más miedo y que más bien que digan, mira, aquí no encontramos eso. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué en esos tres genes? Esa es la pregunta que a mí me hace sospechar de que esto es real. ¿Por qué en esos tres genes que están tan separados? Porque es que en el cromosoma 1, yo no sé si vamos a abrirla de nuevo aquí, pero perdón. ¿Están viendo ahí, cierto? sí, sí se ¿Sí lo ve. ven? Sí. Espérate un momentico, yo esta parte de aquí y abramosla totalmente. No se ve, ¿no? Ah, show, slide show. ¿Por qué no se vean? La veo muy pequeñita. ¿Ustedes la ven entera o Está en solo? el modo de presentación. Tendría que cambiarlo como en antes, a pantalla completa. Ah, sí, use slideshow. Eso. Mira que en el cromosoma 1, estos tres, estas regiones que se ven aquí, están supremamente lejanas. Esta que está acá en el inicio del cromosoma 1 versus esto. Aquí no hay desequilibrio de ligamiento. Y a mí me hace, y el cromosoma 1 está lleno de esos genes de neuroblastoma. Entonces,
¿Por qué en esos tres genes? Esa es la duda que a mí me acecha y que me hace pensar de que esto sea real, que no sean resultados espurios. Pero es válido, César, y es por eso yo le explicaba también a Natalia que puede ser que hayamos cometido un error, eso. Pues aquí que solamente que alguien más lo describa o que se nos adelante, ¿no? Porque lo hemos tenido mucho tiempo, hicimos más análisis, hicimos la replicación, por ejemplo, la tuvimos que hacer. Y entonces nos han dado duro los revisores. No todos, pero sí unos nos dieron duro. Muchas gracias, Mauricio. No, hombre, muchas gracias que estés por aquí y que entonces te conozcas con Iván. ¿Alguna otra pregunta? Hoy muchas gracias por estar a esta hora aquí. Pues, bueno, gracias Raúl, gracias Iván, gracias Virginia, César, Natalia, todos, a todas las personas que asistieron. Sí, bueno, creo que no hay más preguntas, doctor. Así que bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Una excelente presentación, ¿verdad? Un tema súper interesante. Agradeciendo al doctor Mauricio por estar con nosotros y a todos los participantes por participar del seminario de Genética Médica y Genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Y como siempre, pues recordarles que estén pendientes a nuestra página web, nuestras redes sociales para los próximos seminarios. Sí, Así que gracias.